Quiero que me acompañe a leer la Biblia. I want you to join me to read the word. Lucas capítulo 11. Luke chapter 11. Lucas capítulo 11. Luke chapter 11. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. We're going to read verse 1 and 2. Lucas 11, Luke chapter 11, 1 y 2. verse 1 and 2. Quiero que me siga. I want you to follow along. Póngame atención, esta enseñanza es muy cortita. Pay attention, this teaching is short. Unos 20, máximo 30 minutos. 20, maximum 30 minutes. Pero quiero que me siga en la enseñanza. But I want you to follow in the teaching. Lucas capítulo 11, Luke chapter 11, el versículo 1 y 2. ¿Todos lo tenemos? verse 1 and 2. Does everyone have it? Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu The Santo. word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Now it came to pass as he was praying in a certain place, y cuando terminó, when he ceased, uno de sus discípulos le dijo: that one of his disciples said to him, Señor, Lord, enséñanos a orar, teach us to pray, como también Juan enseñó a sus discípulos. as John also taught his disciples. Y les dijo: He said to them, Cuando oréis, when you pray, decid: say, Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be your name. venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad your will be done como en el cielo, on earth así también en la tierra. as it is in heaven. Dele un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. Give the Lord a round of applause. En esta mañana In this morning, voy a estar enseñando bajo el I'm tema going to be teaching under the topic, Venga tu reino. let your kingdom come. Diga conmigo, venga tu Say reino. with me, let your kingdom come. Leímos en estos versículos We read in these verses que en una ocasión that in occasion, Jesús estaba orando Jesus was praying. y cuando terminó, And when he was done, uno de sus discípulos le dijo: one of his disciples told him, enséñanos a orar, teach us how to pray, como también Juan enseñó a sus discípulos. like John taught his disciples. El Señor Jesús le responde y le The dice: Lord Jesus responds and says, cuando oréis, decid: when you pray, say, Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be your name. venga tu reino. Your kingdom come. Una vez más diga conmigo, venga tu reino. Once more, your kingdom come. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo venga tu reino? What did Jesus mean when he said, let your kingdom come? Bueno, Jesús estaba enseñando a sus discípulos Well, Jesus was teaching his disciples a pedir to ask para que el reino de Dios viniera y se estableciera. so the kingdom of God can come and be established. Creo con todo mi I corazón believe with all my heart que el deseo de that the Jesús desire of Jesus es que el reino de Dios is that the venga kingdom of God comes y se establezca en un and lugar. is established in a place. Lo voy a volver a I'm repetir. going to repeat it. Creo que el deseo de I believe the Jesús desire of es Jesus que el reino de Dios venga a la tierra y se is that establezca. the kingdom of God is established on earth. Ahora surge una pregunta muy importante. Now, an important question arises. ¿Dónde se establece el reino de Dios cuando viene? Where is the kingdom of God established when it Ponga mi comes? atención aquí. Pay attention here. Jesús dijo, Jesus said, Jesús en una ocasión dijo, in an occasion, Jesus said, el reino de Dios the kingdom of God está dentro de ustedes. is inside of you. Esto quiere decir This means que cuando el reino de Dios viene a la that tierra, when the kingdom of God comes to earth, el reino de Dios the kingdom of God no se establece en un is edificio. not established in a building. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Listen carefully what I'm saying. Cuando el reino de Dios viene a la tierra, When the kingdom of God comes to earth, no se establece en un it edificio. is not established in a building. No se establece en las cuatro It is not paredes. established in the four No walls. se establece en el lobby de la It's not iglesia. established in the lobby. No se establece en el altar de It's la not iglesia. established in the altar, Ni tampoco en el parking nor lot. in the parking lot. Cuando el reino de Dios When the kingdom of God viene a esta tierra, comes to earth, se establece adentro de usted. it's established inside of Y you. esto quiere decir And this means que usted es un portador del reino de los cielos. that you Come are a on. carrier of the kingdom of heaven. Dije, esto quiere I said, decir this means que usted es un that portador you are del a reino carrier de los of the cielos. kingdom of heaven. Donde quiera que usted va, Wherever you go, donde quiera que usted camina, wherever you walk, el reino de Dios camina con the usted. kingdom of God walks with ¿Sabe you. por qué? Do you know why? Porque el reino de Dios está dentro Because de the usted. kingdom of God is inside of you. Alguien diga conmigo, el reino de Someone Dios say with está me, dentro de the mí. kingdom of God is inside of me.
Ahora escucha esto. Now listen carefully. ¿Qué pasa What happens cuando el reino de Dios entra en una persona? when the kingdom of God enters a person? Bueno, si la persona Well, if the person o si en la persona or in the person está establecido it's established o está operando el reino de las or the tinieblas, kingdom of darkness is operating, el reino de Dios the llega kingdom of God comes y entra con and it fuerza comes with force. e invade el reino de las It tinieblas. invades the kingdom of darkness. Yo no sé si alguien entendió eso. I don't know if someone understood that. ¿Qué pasa cuando el reino de Dios entra en una What persona? happens when the kingdom of God enters a person? Bueno, si en la persona está establecido el reino de las Well, tinieblas, when a person, the kingdom of darkness is el established, reino de Dios the entra kingdom of God comes, e invade el it reino de las invades the tinieblas. kingdom of darkness. Usted debe de entender You must understand que cuando un reino invade otro that reino, when a kingdom invades another kingdom, siempre se va a desatar una guerra. a war will break out. Una guerra A war entre el reino que está between establecido the kingdom that's established y el reino que está and invadiendo. the kingdom that's invading. Ahora, en términos Now, in espirituales, spiritual terms, ¿cómo le llamamos a esa what do guerra? we call that war? Se le llama liberación. It's called deliverance. La liberación Deliverance es la expulsión del reino de las tinieblas de una persona. is the expulsion of the kingdom of darkness in a La person. liberación Deliverance es el reino de Dios entrando a una is the kingdom persona of God entering a y person sacando al reino de las and tinieblas. taking out the kingdom of darkness. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. La liberación Deliverance es el reino de Dios is the entrando en kingdom una of- is the persona kingdom of God entering a person y sacando al reino de las and tinieblas. taking out the kingdom of darkness. Alguien dice amén. Can someone say amen? Yo no sé si alguien se ha hecho esta I pregunta. don't know if someone has asked this question. ¿Por qué el reino de Dios Why the kingdom of God puede sacar al reino de las can tinieblas? take out the kingdom of darkness? ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste en palabras. is not consisted of El words. reino de The Dios kingdom of God consiste en poder. consists of power. Primera de Corintios 4:20 dice, 1 Corinthians 4:20 porque el says, reino de Dios no consiste en palabras, for the kingdom of God is not in words, sino en poder. but in power. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what that means? Eso quiere decir That means que cuando el reino de Dios that when the llega kingdom of God y arrives entra en una and persona, it enters a person, llega el poder de Dios. the power of God Y el comes, poder de Dios and the power of God tiene la habilidad has the ability de sacar al reino de las to take out tinieblas. the kingdom of darkness. Oh, yo vengo a decirle a I alguien, came to tell someone no hay un poder más grande que el poder de nuestro there's no Dios. greater power than the power No of hay God. un poder más poderoso que el poder de nuestro There's no Dios. more powerful power El than the power poder of de God. nuestro Dios The power of our God es tan grande, is so big, es tan fuerte, so que powerful, cuando that when llega it comes, puede sacar al reino de las it can tinieblas. take out the kingdom of darkness. Vamos, dele un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Entonces, el poder de Dios So the power of God tiene la habilidad has the ability de liberar a las to personas. set someone free. Y escuche esto. And listen carefully. ¿Qué prueba la liberación? What proves deliverance? Lucas 11:20 Luke 11:20 dice, says, mas si por el dedo de Dios but if I cast out demons echo yo fuera a los demonios, with the finger of God, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. surely the kingdom of God has come upon you. La liberación Deliverance prueba que el reino de proves Dios that the kingdom of God ha llegado a vosotros. has come upon us. Y lo voy a decir bien fuerte And I'm para gonna que me say it stronger escuche. so you can listen. La liberación Deliverance es la única is the evidencia only evidence que tenemos that we have que prueba que el reino de that Dios proves that the kingdom of God ha llegado a vosotros. has come upon us. Ahora, lo tremendo es Now, the tremendous thing que is estamos viviendo en tiempos that we're living in times donde este tema del reino where the topic of the kingdom se ha hecho demasiado has popular. become very popular. Muchos dicen tener el reino. Many say they have the kingdom. Muchos predican del reino. Many say they preach the kingdom. Muchos hablan del reino. Many speak about the kingdom. Pero la verdad de las But the cosas true thing is es que hay muy that pocos there's a few que tienen la that evidencia have the evidence de que el reino de Dios ha llegado a sus that vidas. the kingdom of God has arrived upon their La life. única forma The only way que podemos saber that we know si el reino de Dios está if the aquí kingdom of God is here es si hay liberación en ese lugar. if there's a deliverance in this place.
¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y le voy a decir esto. And I'm going to say this. Puede haber de todo en la There iglesia. can be all kinds of things at church. Puede haber buena palabra. There can be a good word, Puede haber buena good organización. organization. Puede haber buena There enseñanza. can be good teachings, Buena a adoración. good worship, Buena good intercesión. intercession. En sí In fact, puede haber la manifestación de los dones del Espíritu Santo. there can be the manifestation of the gifts of the Holy Spirit. Pero si no hay But liberación, if there's no deliverance, no hay una prueba contundente there's no compelling proof de que el reino de Dios ha llegado a la that the iglesia. kingdom of God has reached the church. Lo único que prueba The only thing that proves que el reino de Dios ha llegado that the kingdom of God has arrived es la liberación. is deliverance. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Por eso la liberación That's why deliverance no debe de ser a escondidas. cannot be hidden. La liberación Deliverance debe de ser pública. must be in public. Dije, la I liberación said deliverance debe de ser pública. must be in public. Jesús no liberaba a escondidas. Jesus didn't set people in hidden Jesús secret. no liberaba en un cuartito como lo hacen la mayoría de iglesias aquí en Phoenix. Jesus didn't deliver like the other churches do many times. Jesús cuando liberaba, When Jesus delivered, Jesús liberaba enfrente de la gente. Jesus delivered in front of Jesús people. liberaba en público. Jesus delivered in public. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque la liberación Because deliverance habla por sí sola. speaks for La itself. liberación está diciendo Deliverance is que el saying reino de Dios that ha the kingdom llegado of a God ese lugar. has arrived to that place. Por eso, hermano, That's why, church, cuando usted mire que alguien está siendo liberado, when you see that someone's being set free, usted no se debe de you asustar. shouldn't get scared. Usted no debe de correr, salirse de la iglesia como lo hacen muchos You cristianos. shouldn't run and leave the church like many Usted Christians debe de do. mirar la liberación y You must see decir, deliverance wow, and say, wow, ahora entiendo Now I que understand el reino de Dios está en esa iglesia. the kingdom of God is in the Ahora church. entiendo Now I que el understand reino de Dios está ahí. that the kingdom of God is here. Porque la liberación Because deliverance es la is the evidencia evidence de que el reino de Dios está en un the lugar. kingdom of God is in a place. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hoy en día, hermano, Nowadays, y esto pasa mucho and this happens a lot en las iglesias, in the churches. cuando hay liberación, When there's deliverance, un demonio se a manifiesta. demon manifests. La gente People, cristiana Christians, agarra a sus hijos y salen corriendo de las they iglesias. grab their children and leave the church. Se asustan They get scared. y dicen, no se me vayan a meter los demonios a mí. And they say, what if the demons come inside of me? ¿Que no es cristiano usted? Aren't you a Christian? ¿Que no es hijo de Dios Aren't you a usted? child of God? ¿Que no tiene un Dios poderoso? Don't you have a powerful God? Hermano, déjeme decirle esto. Church, let me tell you this. Si hay liberación en la iglesia, There's deliverance in the church. usted no se asuste. Don't get scared. Usted no se vaya. Don't flee. Usted no corra. Don't run. Usted diga, en esa casa In that house, tienen la evidencia they have the de que el evidence. reino de Dios The kingdom of God está manifestado en ese It's lugar. manifested in that place. Y quiero que se le grabe lo que voy a decir. And I want you to memorize what I'm about to No say. puedo creer en predicadores I can't believe in preachers que hablan del reino pero no cargan la evidencia del that reino. speak about the kingdom but don't carry the No evidence puedo of the creer en kingdom. I predicadores can't believe in preachers que hablan del reino pero no liberan. that speak about the kingdom but don't deliver. En sí, In fact, creerle a un to predicador believe a preacher que habla del reino pero no libera that speaks the kingdom but doesn't set people free, es como creerle a un hombre pobre it's like believing a poor man que da consejos para hacerse rico. that gives advice to be rich. Un hombre A pobre poor man no te puede aconsejar para hacerte rico can give you advice to be rich porque él no es rico. because he's not rich. Y un predicador And a preacher que no carga la evidencia that de la doesn't liberación carry the evidence of es un deliverance predicador que no te puede enseñar del reino is a preacher that porque can show él the mismo kingdom no está en el reino. because he himself is Pero not cuando in the usted kingdom. mire But when you a un come, predicador see a que preacher tiene la evidencia, that has the evidence, a un predicador que a libera, preacher that delivers, usted dice, you ese say, predicador that's the preacher carga la evidencia del reino. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No podemos creer en We predicadores can't believe in preachers que están hablando y enseñando acerca del reino de Dios, that are teaching about the kingdom of God, pero no cargan la evidencia del reino. but they don't carry the evidence of the kingdom. La evidencia del reino, hermano, The evidence of the kingdom, church, es la liberación. is deliverance.
Si no hay liberación, If there's no deliverance, el reino no ha llegado. the kingdom hasn't arrived. Porque donde el reino llega, Because when the kingdom arrives, hay liberación. there's deliverance. Y tengo buenas noticias And I have good news. porque somos una casa de liberación. Because we're a house of deliverance. Dígale al que está ahí a su Tell lado, the person next to you, no solamente lo enseñamos, not only do we teach it, no solamente lo not predicamos, only do we preach lo it, estamos viviendo en cada servicio. we're also living it in El every service. reino de Dios ha llegado kingdom of God has a arrived Phoenix, Arizona, to Phoenix, y Arizona. tenemos la evidencia We have the de que el reino está aquí. that the kingdom is ¿Sabe here. por qué? You know Porque why? esta es una casa de Because it's a liberación. house of deliverance. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dígale al que está ahí a su lado, somos una casa de liberación. Tell the person next to you, we're a house of deliverance. Dicen Do amén. you say amen? Vengo a hablarle a la gente espiritual en I esta came to hora. speak to the spiritual people today. Dije, vengo a hablarle a la gente I espiritual. said I came to speak to the spiritual ¿Dónde está la people. gente espiritual? Where are the spiritual people? Hermano, Church, si la evidencia if the evidence de que el reino está en un lugar es la liberación, that the kingdom of God is in a place is deliverance, hoy más que nunca necesitamos liberación. more than ever we need deliverance. La liberación Deliverance, no la podemos detener we can't stop it. por 2, 3 wishy-washis que se asustan y se van de la Two, three iglesia. wishy-washes that get scared of church. Dije, la liberación I said deliverance no se puede dejar de hacer can't be stopped simplemente porque hay alguien que no le gusta la simply because there's someone that liberación. doesn't like deliverance. Jesús liberaba. Jesus would Donde deliver. quiera que él llegaba, Wherever he would él go, liberaba. he would deliver. ¿Sabe por qué? You know why? Porque donde llega el reino, The kingdom el reino arrives, de las tinieblas the kingdom of va a darkness tener que salir huyendo. has to flee. Y si el reino de las tinieblas of darkness llegó en alguien de los que están aquí, come with someone yo who's tengo here. noticias I have news porque for hoy va a retroceder They will go back. en el nombre de In the name Jesucristo. of Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, ¿qué provoca Now what provokes que el reino llegue a un lugar? that the kingdom arrives to a place? ¿Qué es lo que provoca? What provokes it? Bueno, Lucas 11:2 dice, Well, Luke 11:2 says, y les dijo, so he said to them, cuando oréis, when you pray, decid, say, Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be your name, venga tu reino. your kingdom come. Fíjese que en este versículo, Listen, that in this verse, el Señor Jesús the Lord Jesus, le está enseñando a sus discípulos a orar. he's teaching the disciples how to pray. Entonces, ¿qué provoca que el reino de Dios llegue a un lugar? So what provokes the kingdom of God to come to a place? Lo primero The first es la oración. is prayer. Se fueron las alabanzas porque a la gente no le gusta orar. Praises went away because some people didn't Dije, like lo it. primero I said the first es la oración. is prayer. Lo primero The first es la oración. is prayer. Le voy a recordar esto. I'm going to remind you, El reino de Dios the kingdom of God no es un reino físico. is not a physical kingdom. El reino de The Dios kingdom of God es un reino espiritual. is a spiritual kingdom. Y lo espiritual And the spiritual es activado is activated y es movilizado and is mobilized solamente only a través de la oración. through prayer. Es por eso That's why que un pueblo que ora a church that prays es un pueblo que moviliza lo is a espiritual. church that mobilizes the spiritual. Le voy a predicar a los de este I'm lado. going to preach on this Un side. pueblo que ora A church that es un prays pueblo que mueve el mundo is a espiritual. church that moves the spiritual Un realm. pueblo que ora A church that es un prays pueblo que moviliza a los is a ángeles. church that mobilizes the Moviliza el angels. mundo espiritual. Spiritual realm. Una iglesia en oración A church of prayer no es una iglesia estancada. is not a stuck church. Es una iglesia que se está It's moviendo. a church that is moving. Cuando el pueblo ora, When the church prays, el mundo espiritual se moviliza. the spiritual realm is mobilized. Cuando el pueblo ora, When the church prays, el reino de Dios se activa. the kingdom of God is Y si activated. queremos ver el reino de Dios And if we manifestado, want to see the kingdom of God mobilized, necesitamos orar. we need to pray. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Es que hay un montón de predicadores Is that there's a lot of preachers en este tiempo today que quieren ver la manifestación del reino, that want to see the manifestation of the kingdom, pero no quieren orar. but they don't want to pray.
Vengo duro en este día. I come hard today. Hay un montón de predicadores There's a lot of preachers que oran y quieren ver el reino de that Dios, pray and want to see the kingdom of God, pero no quieren but orar. they don't want to pray. En público hablan del In reino, public, they speak about the pero kingdom, en privado no buscan a but in Dios. private, they don't see God. Para usted tener legalidad In order for you to have y hablar legality, del reino, speak about the usted kingdom, tiene que llevar una vida de oración, una vida de intimidad, una vida de búsqueda. Allá donde nadie te mira es donde usted tiene que doblar rodillas y decirle: Señor, venga tu reino. let your kingdom come. La oración lo mueve todo. Prayer moves everything. Usted quiere ver la unción del Espíritu You Santo. want to see the anointing of the Holy Usted quiere Spirit. ver el reino de Dios You manifestado. want to see the kingdom of God Usted manifest. quiere ver milagros, señales y You want prodigios. to see miracles, particles, El and primer signs. paso son las The rodillas. first step is your knees. El primer paso es la oración. The first step is prayer. El primer paso es buscar a Dios step is to seek cuando God nadie lo está when no buscando. one is seeking Him. El primer paso The first step es orar. is to pray. I'm going to try to flow today. Le digo algo. Let me tell you something. Hoy en día la gente Today, people vive de las oraciones de los demás lives the prayers of others porque ellos mismos no oran. because they don't pray. Si usted orara, If you prayed, no andaría detrás de la gente, you wouldn't be after no people, andaría detrás de los predicadores, after the preachers. no andaría detrás de nadie. You wouldn't be after Cuando someone. usted ora, When you pray, usted habla con Dios, speak with God. usted se conecta con Dios, You connect with usted God. siente la presencia de feel the Dios, presence of God. usted se llena del Espíritu. You feel the Cuando Holy usted Spirit. When you ora, pray, y estoy hablando de and oración, I'm speaking about prayer, no de la oración religiosa que te enseñaron. not the religious prayer you were taught. Porque la gente piensa que orar es repetir lo mismo todos los días. People think that prayer is to repeat the same thing every day. Eso no es oración. It's not prayer. Oración es hincarme Prayer is to get on y your decirle: papá, Say, Father, he llegado a hablar contigo. I'm here to speak Quiero to you. tener una conversación I wanna have a contigo. conversation Quiero with you. hablar contigo. I wanna speak Quiero with you. conocerte. I wanna know Quiero que you. me digas algo. I want you to say ¡Ay! something. El día de ayer, Yesterday, en la madrugada, in the morning, yo estaba orando y hablando con Dios. I was praying and speaking with God. Y hay oraciones And there are prayers donde usted habla, where you speak. pero hay oraciones donde Dios te dice: calla, When there are prayers that say, God, ahora say yo silence. voy a hablar. Now I will speak. Y cuando Dios habla, And when God speaks, las cosas cambian. things change. Cuando Él habla, When He speaks, tú te enderezas. you're straightened up. Cuando Él habla, When He speaks, tú te levantas. you get up. Cuando Él habla, When He tú speaks, te llenas de fuerza. you're filled with power. Cuando Él habla, When He speaks, todo va a cambiar. everything will change. No ore religiosamente. Don't pray in a religious way. No se hinque y solamente estar hablando y hablando y hablando. Don't get on your knees and just speak, speak, speak. Eso no produce poder. That doesn't produce power. El poder viene de tener una relación con Dios, The power comes of having a relationship with God. de hablar con Dios, To speak with God, tener intimidad con Dios. to have intimacy with God. Entonces, el primer paso The first step, para que el reino venga so the kingdom can come, es la oración. is prayer. Diga conmigo: oración. Say with me, prayer. Siento de parte del Espíritu Santo decirle esto. I feel from the Holy Spirit to say Y this, no me conteste, and don't answer this. contéstese a sí mismo. Answer yourself. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? When was the last time you prayed? Porque hay gente acá Because there are people here que tiene días, that semanas have days, weeks, que no han orado. that haven't prayed. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? When was the last time you prayed? Lo primero es la oración. The first step is prayer. Diga conmigo: oración. Say with me, prayer. Pero lo segundo But the second step es aún más poderoso. is more powerful. Y les dijo: cuando oréis, decid: And he said, when you pray, say, Padre nuestro que estás en los cielos. our Father in heaven. Lo segundo The second o el segundo paso or the second step
para que el reino venga so the kingdom can come es ponerte en posición de hijo. is to put in a position of a child. This is really deep right here. Muy profundo esto. Quiero que me entienda. I want you to understand. Es ponerte en posición de hijo. Is to put yourself in a position of a child. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Jesus was teaching his disciples how to pray. Y les dice, cuando oren, digan esto. And he said, when you pray, say this. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. Cuando usted dice eso, when you say this, usted se pone you put yourself en una posición de hijo. In a position of a child. Es muy diferente. It's very different a orar como siervo, to pray as a servant, a orar como hijo. And to pray as a child. La religion te enseñó a orar como un siervo, taught you how to pray as a servant, pero no te enseñó a orar como hijo. But they didn't teach you how to pray as a child. Usted debe de sacar la religión de adentro. And you must take out religion debe de outside. entender You must understand que usted no es cualquier persona. You're not just anyone. Usted es un hijo de Dios. You're a child of y God. cuando usted va a orar, and when you're going to pray, usted se pone en la posición de hijo. You put yourself in a position of a child. Alguien diga conmigo, soy hijo. Someone say with me, I'm a child. Dígalo, soy hijo. I'm a child. Ahora le voy a dar el secreto. I'm going to give you a secret. El reino, the kingdom, solamente sigue y obedece only follows and obeys a los hijos. The children. ¿Por qué? Why? Porque el Padre Because the Father le dio su reino a sus hijos. Gave the kingdom to his children. Lucas 12:32. Luke 12:32. No temáis manada pequeña. Do not be afraid, small flock. Porque a vuestro Padre Because our Father le ha placido daros el reino. Pleasure to give you the kingdom. Cuando usted es hijo, when you're a child, el reino te sigue. The kingdom follows Cuando you. usted es hijo, when you're a child, el reino te obedece. The kingdom obeys Cuando you. usted es hijo, when you're a child, el reino se manifiesta. The kingdom is manifested. Alguien va a tener que entender Someone has to understand que no es cualquier persona. You're not just anyone. Usted es un hijo de You're Dios. a child of God. Ore como hijo. Pray like a child. Pida como hijo. Ask like a child. No pida como un siervo. Don't ask like a servant. El siervo, hermano, the servant church, sus oraciones están limitadas. His prayers are limited. Usted pida como un hijo. Ask like a child. Declare como un hijo. Declare like his child. Decrete como un hijo. Decree like his child. Alguien dice amén. Can someone say amen? Entonces, número uno, la oración. So number one, prayer. Número dos, number two, ponernos en posición de hijos. Put ourselves in the child position. Y número tres, and number three, no sé si esquipearme esta. I don't know if I should skip this one. I don't think you guys want to hear it. No creo que lo quieren escuchar. La esquipeamos. Should we skip it? You guys want it or not? ¿Lo quieren o no? You guys want it or not? ¿Lo quieren o no? Número tres. Number three. Debemos de adorar a nuestro Dios. We must worship our God. Y les dijo, cuando oréis, decid, and he said, when you pray, Padre nuestro que estás en los cielos, say, our Father in heaven, santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Fíjese lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Listen what Jesus would teach his disciples. Cuando oren, digan, when you pray, say, Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in heaven, santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. La palabra santificar, the word hallowed, significa reconocer means to recognize la santidad de alguien. The holiness of someone. En otras palabras, in other words, cuando usted dice, when you say, santificado sea tu nombre, hallowed be your name, usted está diciendo, you are saying, oh mi Dios, oh my God, tú eres santo. You are holy. Tú eres santo. You are holy. Tú eres santo. You are holy. Tú eres puro. You are Tú pure. eres perfecto. You are perfect. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? No sé cuántos sabían, pero la santidad I don't know how many know, but that holiness es uno de los atributos de Dios. is one of God's attributes. Y cuando usted declara los atributos de Dios, and when you declare God's attributes, usted está adorando a Dios. You are worshiping God. Y voy a decir esto. I'm going to say this. La adoración worship prepara la atmósfera prepares the atmosphere para que el reino venga y se manifieste. So the kingdom can come and manifest.
Miren lo que Jesús dice. Listen what Jesus would say. Ustedes quieren que el reino venga. You want the kingdom to come? Primero deben de orar. First, you must pray. Segundo, pónganse en posición de hijos. Second, put yourself in a child position. Y lo tercero, And third, empiecen a adorar a Dios. begin to worship God. Reconozcan que Dios es santo. Recognize that God is holy. Díganle que Dios es santo. Tell him, God, you are holy. Díganle, Señor, tú eres Lord, santo. you are holy. Formen una atmósfera Form an atmosphere de adoración of worship para que Él venga so he can come y se establezca and is en established cada vida, en cada in every corazón. life and every heart. Oh my God. Es por eso que la adoración es tan importante en las iglesias. That's why worship is very important at church. Si no hay adoración, no hay reino, If there's no hermano. worship, there's no kingdom, church. Dije, si no hay adoración, no hay reino. I said there's no worship, there's no kingdom. Si no hay adoración, no hay reino. If there's no worship, there's no kingdom. Pero ¿sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que hay muy pocos adoradores. There's a very few worshipers. Por eso es que Dios busca adoradores That's why God seeks quien worshipers le adoren en espíritu y en that verdad. worship Him in truth and spirit. No sé cuántos adoradores han venido a este lugar. How many worshipers have come to this place? Dije, no sé cuántos adoradores han venido a esta I said, casa. how many worshipers have come to this place? Pero fíjese, en medio de la alabanza, Listen, within the worship, usted puede estar adorando a you Dios. can be worshiping God, Y hay gente que está, and there are people that are just, la mayoría, the majority, en el tiempo de la in the adoración, time of worship, no adoran a Dios. don't worship God. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque no son adoradores. Because they're not worshipers. Hay gente que solamente viene a escuchar la There are palabra, people that just come to listen to the a word, llenar el cerebro de to fill información. their brain of information. Hay algo tan poderoso, There's something hermano, more powerful, que church. se llama It's adoración. called worship. Cuando usted se convierte en un adorador, Become a worshiper. la gloria del Padre empieza a bajar. Glory of the Father La becomes gloria down. del Espíritu The glory of the Santo Holy Spirit empieza a descender. comes to descend. Necesitamos gente que lo adore. People to worship Him. Pero el problema de hoy But the problem is, es que hay muy pocos adoradores. there are very few worshipers. Hermanos, si Dios tiene que buscarlos, Church, if God has to seek you, eso me dice que hay muy pocos. that means that there's very few. Entonces, ¿qué son? So what are you? Si no son adoradores, ¿qué son? If you're not a worshiper, what are you? Son personas Are you people que solamente adoran cuando los miras. that only worship when they're being seen? I'm gonna skip this point. I don't want to get in trouble. Voy a pasar esto, no quiero meterme en problemas. Son personas que solamente adoran cuando están There are arriba people that only worship when they're o at the cuando top, alguien los mira. or when someone is looking at them. Pero un adorador But a worshiper no solamente adora en la not iglesia, only worships at no church, solamente adora en el púlpito. not only worships in the Un altar, verdadero a true adorador worshiper adora en la casa, worships at house, donde quiera que se mete, wherever they are, cambia la atmósfera. change the atmosphere. Habrá un adorador. worshiper. Diga conmigo, soy un Say adorador. with me, I am a worshiper. Dígalo, dígalo. Say it. Soy un I adorador. am a worshiper. Oh, I love praising God. Amo adorar a Dios. Yo amo adorar a Dios. I love praising God. Si por mí fuera ni predicara, If it was for me, I wouldn't yo me preach. quedo adorando a Dios. I prefer to Porque worship cuando God. usted sabe adorarlo, You know how to worship cuando Him. usted entiende el secreto de la adoración, usted siente la presencia, usted siente la gloria, usted siente los ríos, usted siente que algo está pasando. ¿Dónde están los adoradores? The worshipers. Shey, carabababase. My shererebe-kende. Yo quisiera que los músicos pasaran acá. I want the musicians to come up. ¿Dónde están los adoradores? Where are the worshipers? Dije, ¿dónde están los I adoradores? said, where are the worshipers? Yo le pregunto, ¿de cuáles es usted? I ask you, which one are you? ¿Usted es de los adoradores verdaderos Are you a true worshiper que adoran en espíritu y en that verdad? worship in spirit and truth? ¿O es de los adoradores que solamente adora cuando lo están viendo? Or you're a worshiper when you're only being watched? ¿O es de los adoradores que solamente adora cuando vienen a la Or you're iglesia? a worshiper only when you come to Yo church? quisiera que todos los adoradores que adoran al Padre en I want all espíritu the y en verdad worshipers of the se worship in pusieran de spirit pie. can stand up on their feet. Vamos, vamos, dele su mejor adoración al Señor ahí. Give Him your best worship. Le rebe, rebe, sete, rebe, bebe, kende, rerereis. Sete, rebe, bebe, kende. Levante sus manos ahí donde está. Lift up your hands where you're at.
Usted no necesita la letra de un canto. You don't need the letters Cuando of the usted es un verdadero adorador, give me some music. Cuando usted es un verdadero adorador, usted solamente abre su boca y usted empieza a expresarle a Dios las cosas bonitas. Oh mi Dios, tú eres santo, You are holy. tú eres santo, Holy. tú eres santo, Holy. tú eres santo, tú eres santo. holy. ¿Dónde están los verdaderos The adoradores? true worshipers.